Buenas tardes, hoy vamos a hacer la exposición sobre estados financieros consolidados y separados de la sección 9. Mi grupo está conformado por Yasmín Gómez Cortés, Seila Carrasquilla, Iván José Pérez, José Robles y mi persona Jaime Ospina. Vamos a hablar solo sobre los estados financieros consolidados. Consolidados son estados financieros presentados por un grupo como si se tratara de una sola entidad financiera. Un grupo es una controladora con todas sus subsidiarias. Nos dice que una entidad controladora es aquella que tiene control sobre una subsidiaria. Y una subsidiaria es aquella que es controlada por una controladora. También nos dice que si la entidad presenta sus estados financieros consolidados, estos estados financieros consolidados deben estar bajo las NIF u otro conjunto como las PCGA, que son políticas contables generalmente actualizadas. Una entidad debe presentar estados financieros consolidados una vez se consolide sus inversiones en una subsidiaria bajo las NIF de NIF para PYME. También nos dice que cuando una subsidiaria va a presentar sus estados consolidados, esta empresa debe meter todas sus subsidiarias dentro de sus estados financieros. Por otra parte, ¿cuándo no debe presentar estados financieros? Una controladora no necesita presentar estados financieros cuando se cumplen estas dos situaciones. Primero, la controladora es ella misma. B, su controladora u otra controladora interna elabora estados financieros con propósito de información general, consolidando que cumplen con las NIF completas de NIF para PYME. Una subsidiaria no se consolidará si ésta adquiere y mantiene la intención de venderse o disponer de ella misma dentro de un año o de su fecha de adquisición. En el alcance nos dice que es el caso de existir control de la controladora sobre subsidiaria. No es necesario elaborar así. La controladora es una subsidiaria y los presenta a su controladora última. Adquirió la inversión con la intención de venta en el plazo de un año. Baja. Una corporación puede haber sido creada para alcanzar un objetivo concreto. Una entidad preparada de estados financieros consolidados incluye la entidad y cualquier que esté controlada por esa entidad, además de las circunstancias escritas. Bueno, aquí en esta parte también nos dice, como lo había dicho antes, que una empresa cuando va a elaborar sus estados financieros consolidados debe incluir todas las empresas subsidiarias que tiene esa empresa para elaborar los estados financieros consolidados. De tal manera que si tiene empresa ese, también debe meterla dentro de estados financieros consolidados. Bueno, pues lo dejo con mis compañeros. El siguiente. A continuación le vengo a hablar de procedimientos de consolidación. Los estados financieros consolidados presentan la información financiera de un grupo como si se tratara de una sola entidad económica. Esta entidad combinará los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias línea por línea, agregando las partidas que representa el activo, pasivo, el patrimonio, el ingreso, el gasto de contenido similar. Transacciones y saldos entre grupos. Se eliminarán las transacciones y saldos intragrupos, incluyendo ingresos, gastos y dividendos. Igualmente se eliminarán las ganancias, pérdidas que proceden de transacciones intragrupos reconocidas como un activo, tales como los inventarios, las propiedades, planta y equipo. Fecha uniforme para la presentación de la información. Bueno, los estados financieros de la controladora y de la subsidiaria utilizados para elaborar de los estados financieros consolidados se prepara en la misma fecha sobre la cual se informa. Por tercero, lo dejo con mi compañero.
Bueno, yo le voy a hablar sobre las políticas contables uniformes. Esta nos dice que los estados financieros consolidados se presentan utilizando políticas contables uniformes para transacciones similares y para otros sucesos y condiciones que se hayan producido en circunstancias parecidas. Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes a las adoptadas, se realizarán los ajustes adecuados en los estados financieros al elaborar los estados financieros consolidados. La adquisición y disposición de la subsidiaria. Esta nos dice que los ingresos y los gastos de la subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados desde la fecha de su adquisición hasta la fecha en que la controladora deje de controlar la subsidiaria. La diferencia entre los recursos obtenidos por la subsidiaria, estos se reconocerán en los estados de resultado integral. También nos dice que si una entidad deja de ser una subsidiaria, pero el inversor continúa teniendo una inversión, esta se deberá contabilizar como un activo financiero de acuerdo a la sección 11 o la sección 12. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Yasmín Gómez Altamiranda y les vengo a hablar de participaciones no controladoras en subsidiarias. ¿Qué son? Las participaciones no controladoras no controladoras es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible, directa o indirectamente a la controladora. Inicialmente, el importe de la participación no controladora en la sociedad adquirida se valora en función del porcentaje del importe neto del valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables atribuibles a las participaciones que posee en la fecha de adquisición. Una entidad presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio por separado del patrimonio de los propietarios de la controladora. También es importante mencionar que si la controladora vende el 70% de su participación en la subsidiaria a una asociada en la cual tiene una participación del 20%, como consecuencia de esta transacción, la controladora pierde el control de la subsidiaria. Estados financieros separados. Cuando una entidad elabora estados financieros separados, contabilizará las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. 1 al costo y B de acuerdo con las NIF 9. Los estados financieros separados son los presentados por una controladora, es decir, un inversor con el control de una subsidiaria o un inversor con control conjunto en una participada o influencia significativa sobre esta. Una entidad reconocerá un dividendo procedente de una subsidiaria, negocio conjunto asociada en el resultado del periodo en sus estados financieros separados cuando se establezca su derecho a recibirlo. Cuando una controladora reorganice la estructura de su grupo, estableciendo una nueva entidad como su controladora de forma que satisfaga los siguientes criterios. 1. La nueva controladora obtiene el control de la controladora original mediante la emisión de instrumentos de patrimonio a cambio de los instrumentos de patrimonio existentes de la controladora original. 2. Los activos y pasivos del nuevo grupo y del grupo original son los mismos inmediatamente antes y después de la organización. Y 3. Los propietarios de la controladora original antes de la reorganización tienen la misma participación relativa y absoluta en los activos netos del grupo original y del grupo inmediatamente antes y después de la reorganización. Los dejo con mi compañera Seila. Seila. Hello.
aplicada por la sociedad. La asociada, que es su participación con aplicación método de la participación, pues esto se puede utilizando el método de la participación desde la fecha en que pasa a ser asociada o negocio. En sí, esto es una entidad que, para una entidad que no es subsidiaria, no son estados financieros separados, tenga participación, presenta sus estados financieros de unidad, secciones 14 según estados. ¿Alguien escucha algo? Nada. Sheila, ¿estás ahí? Bueno, chicos, voy a seguir por Sheila. Continúo con la exposición, el punto de mi compañera Sheila. Ella nos habla de la opción para inversoras en asociados en negocios conjuntos. Para que una entidad que tenga subsidiaria no son estados financieros separados. Una entidad inversora asociada o tenga participación en un negocio conjunto presentará sus estados financieros de conformidad con las acciones 14 o 15 según lo proceda. Estados financieros combinados. Los estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades controladas, por un único inversor. Esta NIF no requiere que se preparen estados financieros combinados. Bueno, con ¿Ya terminaste? muchas gracias.